¿ustedes lo saben? Pescado descompuesto. O sea, ese olor picante. ¿Les ha pasado que han visto un pescado, han olido un pescado descompuesto? Sí. Tiene un olor picante, que es muy característico. El mismo, un poco la distancia, cuando la gente se desmaya, ¿qué nos despierta? Con amoníaco. Es el mismo olor picante. Bueno, el amoníaco es el pipí, cuando es mucho, es un olor característico fuerte. Mucho nitrógeno, el pipí es muy fuerte, muy característico. Y eso es falla renal. No sé si aguda o crónica en términos prácticos. ¿Ah? Ojalá. Ya. Estamos. Antes de pasar a ver el metabolismo como tal, el otro concepto que tienen que tener claro ustedes, que esto es súper conceptual, chicos. Aquí, esta materia que viene ahora es 1 más 1 es 2. No es 1 más 1 es 3, puede ser 4. No, aquí 1 más 1 es 2. O sea, es así, no se cuestionen, pero ¿por qué? No, esto es así. No hay otra explicación. En general, hay que tener claro siempre que ustedes tienen un metabolismo el cual genera reacciones catabólicas y anabólicas. Ahora, ¿cuál es el tema de una célula? Díganme ustedes principales fuentes de energía que ustedes conocen, o principales formas de energía. ¿Cuál es la más típica? ¿Ah? No, porque es un combustible. Mucha gente me dice, parafina, un combustible, no una energía. Formas, tipos de energía. Calórica, perfecto. La más común es calórica. ¿Por qué una célula no puede vivir con energía calórica? Se cocina. Porque se fríe con un huevo en un sartén. Se denaturan las proteínas, no tienen cómo. Lumínica, también genera calor. Cinética, tomen un huevo, tírenlo contra una muralla. O sea, si ustedes se ponen a pensar, todos los tipos energéticos clásicos que uno conoce, no los podemos utilizar para nuestro metabolismo, es decir, yo vivo de la energía calórica. Porque nosotros somos organismos isotérmicos, isocráticos, isobáricos, o sea, a la misma temperatura, a la misma presión, a la misma pH, todo es igual, todo es constante en nuestro organismo. Entonces no podemos realizar cambios que generen alteración en nuestro entorno. ¿Qué significa? Que si ustedes se ponen a pensar, lo único que les va quedando es un tipo de energía bastante especial que se llama química. ¿Cuál es la energía química? La energía química son moléculas que tienen enlaces altos en energía, y cuando esos enlaces se rompen, liberan energía. ¿Pero dónde está la gracia? Que lo liberan en el lugar donde se rompe. Entonces, como que si usted, por ejemplo, libera una cantidad determinada de energía, Omar, ¿no es cierto? A Omar, solo a él, y no afecta a todos sus compañeros acá. ¿Me entiende? Esa es la ventaja de la energía química. ¿Cuál es la principal desventaja? Que no se puede almacenar. Eso es, o sea, cero posibilidades de almacenamiento. Yo no puedo almacenar ATP. ¿Por qué no se puede almacenar la energía química? Porque como ninguna energía se puede almacenar, porque son inestables. O sea, yo no puedo almacenar energía lumínica, yo no puedo prender la ampolleta dentro de una cuestión y cerrarlo y después abrir y pensar que está la ampolla adentro. Porque es inestable. Entonces, ¿qué hace una célula? ¿Qué tienen que hacer? Muy simple, tienen que generar la energía en el momento que la requieran. ¿Y cómo hago eso? Regulando, por lo que vi anteriormente. Por eso está regulado todo. Porque si yo me pongo a dormir hoy día en la noche y empiezo a generar energía como condenado, es pérdida. Entonces, por eso el metabolismo de noche cambia. Por eso la gente que hace turno, ¿usted hace turno? Le cuesta metabólicamente. Porque, aunque ustedes no lo crean, y esto es real,
Ustedes no pueden cambiar el reloj biológico. Nosotros estamos diseñados para vivir de día y dormir de noche. Y ojo, no es costumbre. Eso es un mito. Es un mito de la gente que dice, no, yo me acostumbré, duermo de día, vivo de noche. Es un mito. ¿Saben por qué es un mito? Porque ustedes tienen genes que se llaman clock. Y esos genes clock, reloj, obviamente, regulan el ciclo día-noche de ustedes. ¿Cómo se regula el ciclo día-noche? Con la serotonina, con la luz. Por eso los países nórdicos tienen altas tasas de depresión, porque ellos no tienen claramente el ciclo día-noche como nosotros. Piensen que en el invierno pasan de largo los días allá, pues no hay noche en el fondo. Entonces en el fondo es como que ellos duermen contra la corriente, duermen de día. Entonces si me explico, no existe el término de la noche. Otro detalle que hacen los genes clock. Los genes clock regulan el sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo se prende aproximadamente, está siempre prendido, pero quiero que entiendan la actividad mayor, está apto entre las 7:30, 7 de la mañana, más o menos, y las 7 u 8 de la noche. Prueba de ello es que la gente que hace turno sufre mayor estreñimiento. Si uno hace un análisis estadístico, voy a ser súper duro con la gente que hace turno, pero es así. Si uno hace un análisis estadístico, esta estadística y es probabilidad, pero se da, la incidencia de cáncer de colon en gente que hace turno es 3 o 4 veces superior a las que no hacen turno. Y eso tiene que ver que como comen de noche y hacen un mal proceso digestivo, tienen mayor tiempo la caquita del fondo del intestino, y eso va generando dramas que a la larga se transforman en un cáncer de colon. Entonces por eso yo siempre les digo, ojo, por ejemplo en las mañanas cuando le hago los cursos a los cabros, acá hay varios cabros, pero cabros que carretean más, se supone. Yo siempre les digo, uno carreteó hasta que le dio puntada al hígado probablemente, pero así todo, uno nunca pudo engañar los genes. Nosotros estábamos hechos para vivir de día y de noche, y es así, técnicamente. Ustedes pueden ir contra la corriente un tiempo, toda su vida inclusive, pero eso pasa a la cuenta al final, lo que les estoy diciendo. ¿Se fijan? Por eso es conveniente que la gente que hace turno no se coma un McDonald's a las 2 de la mañana, que tengo que pasar el hambre, pero tienen que comer una dieta rica en fibra además, cosa que lo que consuman pase, porque si no se va quedando y va generando trastornos metabólicos, ¿ya? Por si acaso. Ahora, todo parte de acá. La reacción que ustedes ven ahí arriba, esto, es la segunda ley de la termodinámica, y esa segunda ley de la termodinámica relaciona dos principios. ¿Qué dice? Dice, energía libre de Gibbs. ¿Qué es la energía libre de Gibbs? La energía libre de Gibbs es lo que nosotros comúnmente llamamos energía disponible para realizar trabajo. Si lo llevamos a un ejemplo bastante sencillo, la energía libre de Gibbs es el sueldo líquido. ¿Qué entienden por sueldo líquido? Lo que les llega todos los meses al bolsillo. O sea, nadie, yo creo que la mayoría lo hace, pero técnicamente si alguien gana 1 millón bruto, no tiene que hacer cálculos para vivir con 1 millón. Tiene que hacer cálculos para vivir con 750. Porque los otros 250 no le van a llegar al bolsillo. Tampoco a la pensión, no se preocupen. No les llegan nunca. No lo ven más. Porque son ladrones en este país. Perdón, están filmando, pero yo estoy de desacuerdo con la AFP. Entonces, somos dos. ¿qué es esa energía? Es lo que a ustedes les llega al bolsillo. Ahora, toda reacción química, esto es calor. ¿Libera o necesita calor? Libera calor cuando es espontánea, libera calor. Yo tomo el tubo, tomo el vaso,
tomo lo que sea y está caliente, pese a que no lo estoy calentando, o capta calor, tengo que poner un mechero para que ocurra. Eso es el sólido bruto. O sea, eso es lo que mide una... En química ustedes hablan de eso. Cuando ustedes hicieron química, ustedes hablaron de entalpía. A los químicos les interesa la entalpía. A mí no me interesa la entalpía. La estudio, la entiendo. Pero al fin del día a mí lo que me interesa es la energía libre, porque es lo que yo dispongo como proceso biológico, digamos. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, aquí hay un signo menos. Aquí vienen los descuentos. ¿Cuáles son los descuentos? El equivalente a la AFP, la ISAPRE, no sé cuánto, el anticipo, el préstamo de la caja de compensación, el no sé cuánto, etc. Bueno, en el caso de la energía, obedece a dos procesos. El primero es la temperatura absoluta. ¿Qué significa absoluta? Absoluta significa en grados Kelvin, y el nombre absoluto quiere decir que no existe la temperatura negativa. Cuando ustedes hacen la escala de temperatura, ¿no es cierto? Ustedes en Celsius, de 0 para arriba es positivo y de 0 para abajo es negativo. Nosotros podemos vivir a menos 10, menos 15, no en Santiago, pero hay lugares que están a menos 25 y es temperatura negativa. Matemáticamente, si yo tengo una temperatura negativa, ¿qué le hace al signo? Lo transforma en positivo. Y eso no puede ser. La temperatura no es capaz de transformar ese signo y de invertir todo el concepto que estoy hablando. Como no es capaz, se trabaja en una escala absoluta, que es Kelvin. Kelvin, para que ustedes sepan, o llevémoslo a Celsius, después a Kelvin, la temperatura más baja que existe en grados Celsius medible en términos que exista, que se pueda producir, ¿cuánto creen que es? 205. 80 bajo cero. Los freezers de investigación que usamos nosotros tienen 80 bajo cero. Ahora, no crean que tenemos freezers de investigación así, 8 en el laboratorio. Un freezer de investigación de menos 80 vale 14 millones de pesos, fácil. Pero sí, nosotros usamos generalmente 1 o 2 freezers de eso por un laboratorio, a menos 80. Ya. ¿Creen que es lo más helado? ¿Se acuerdan, por ejemplo, ustedes conocen la cocina molecular? ¿No? La cocina molecular fue una tendencia en los años 80 que salió que hacían cocina a nivel molecular, estudiaban las reacciones químicas. Entonces el clásico ejemplo que ponían, el sorbete de limón. Llegaba un tipo a la cocina, o sea, a tu mesa, con un carrito, con un balón, con un soplete, con limonada, con jugo de limón, y te hacía en el instante un sorbete que es ese helado de agua de limón. Y salía, y toda la gente, ¡oh, la acabó! Bueno, ese territo es nitrógeno líquido. ¿Cuánto tiene de temperatura el nitrógeno líquido? Menos 192. Por eso se hacía en el instante. Y si tú pones la lengua inmediatamente, se queda pegado. Bueno, esa es la temperatura absoluta, no absoluta, más baja que se pueda generar negativa. Menos 192. No hay menos 250, por lo menos en la Tierra medible en términos prácticos. Si lo llevo a Kelvin, menos 192 son 108 grados Kelvin más o menos. O sea, ¿qué quiero decirles? Que la escala Kelvin parte en 100, más o menos. De ahí para arriba, puro positivo. Entonces es absoluta, no tiene cambio de signo, independiente de la temperatura que ustedes midan. Ahora, ¿cómo cambian el signo? Y aquí está la gracia. Con la entropía. ¿Y qué es lo que es la entropía? Lo que nosotros llamamos el desorden. ¿Cómo se explica la entropía? ¿Cómo se explica la entropía? La entropía se explica así. Si ustedes tienen un cubo, tienen dos cubos iguales, no sé si está dibujado después. Ahí está, me ahorro el dibujo.
Así se explica la entropía. La reacción que ustedes tienen ahí arriba es la degradación de glucosa completa. Esta reacción que uno vio en el colegio o vieron en biología, e implica que una molécula de glucosa se combustiona aeróbicamente y genera 6 de CO2 y 6 de agua. Este proceso, por definición, es espontáneo. ¿Qué significa espontáneo? Va a liberar energía. Va a ocurrir sin que ustedes tengan que meterle energía al sistema. ¿Ya? Ya. ¿Cómo funciona aquí la entropía? Vamos a poner GS1 y este es S2. Son dos estados distintos, no son iguales. ¿Qué dijimos recién que era la entropía? El grado de desorden. ¿Cómo se explica? En estos cubos que ustedes tienen acá, que tienen el mismo volumen, en el inicio ustedes tienen 1, aquí falta un 6, por si acaso hay un error, y un 6 tienen 7 moléculas totales, una de glucosa y 6 de oxígeno gaseoso. Inclusive la de glucosa es sólida. Ejemplo, tengo una pieza con 6 moléculas de gas y un sillón al medio. ¿Me siguen? Eso, si ustedes entran, ¿es ordenado? Sí. Súper ordenado. Además de que tienen un sillón nomás, tienen 7 moléculas en un espacio. Ya. Ocurre este proceso de reacción química, este proceso metabólico, y en la etapa final, ¿qué tengo? 6 moléculas de CO2 gaseoso, ya no tengo 7, tengo 6, pero ahora tengo 6 nuevas que son agua. Esto es vacío, por si acaso. Entonces ahora yo entro en mi pieza y ¿qué hay? Agua y gas. ¿Puedo tener el agua en un lugarcito así? No, yo probablemente abro la puerta y va a salir el agua. ¿Y cuántas moléculas tengo? 12, en el mismo espacio. ¿Cuál de las dos situaciones es más desordenada? La 2. La segunda, claramente. Bueno, eso es la entropía. Les pongo otro ejemplo que es más relativo a ustedes. Cuando una persona, cuando se genera el proceso de la fecundación, un espermio fecunda a un óvulo. Generan un óvulo fecundado, una célula, ovocito, ¿no es cierto? Ese ovocito se empieza a duplicar y de 1 paso a 2, de 2 a 4, y viene todo el mamórula, blástula, blastocele, todas esas cosas que ya se me olvidaron también en todo caso. 4, de 4 a 8, de 8 a 16. Ya. 64, 128. 128 células, ¿son más ordenadas que uno? No. Claramente no, por muy empaquetadas que las tengo me ocupa más volumen, me joden más la vida. Ya. ¿Quiénes han sido mamá acá? Usted. Mi señora, tenemos 3 hijos, ella siempre me ha dicho que cuando la guata empieza a crecer molesta más el cabro chico, porque empieza a crecer. O sea, la guagua dentro del útero es más desordenada que el óvulo fecundado. Claramente, por los pulmones quedan por acá arriba, la vejiga por acá abajo, se andan haciendo pipí a cada rato, no pueden respirar, tienen que dormir sentados. El tema es que el niño, y aquí quiero que entiendan este concepto, él no siente la entropía. ¿Pero quién la siente? La mamá. Entonces la entropía siempre, generalmente, contra el sistema. No es como contra mí, porque si yo soy entrópico y yo entro al metro, entrópicamente, con mi bolso, con un piano detrás, yo no tengo problema. Pero los cristianos que están alrededor mío, sí lo sufren. Esa es entropía. Y el ejemplo de la guagua, ¿qué pasa si usted va haciendo el crecimiento gestacional y de repente, y esto es una locura, pero de 64 no pasa a 128, sino que disminuye a 32? ¿Es viable? Eso es antientrópico. O sea, ¿qué le estoy diciendo? La vida es entrópica. No hay otra forma de verla. Entonces miren lo siguiente, cuando ustedes tienen que entender metabolismo,
Y aquí está la clave. ¿Puedo variar esto? No. Eso es fijo en una célula. 37 grados promedio. Ya. Esto es lo que a mí me interesa. Me quedan dos opciones. Cuando yo estoy siendo entrópico, cuando esto fluye, no hay ningún problema con esto. El problema está en cuando esto no es entrópico, cuando esto no fluye, es decir, en el fondo cuando aquí yo me tengo que devolver. Porque aquí lo complicado es tomar estas 12 moléculas, juntarlas y formar de nuevo esto. O sea, ir contra la entropía. ¿Qué hago yo cuando voy contra la entropía? ¿Qué es lo único que me queda por hacer? ¿En qué invierto? En calor. Le meto calor al sistema. ¿Y cómo le meten calor al sistema? Gastando más energía. Hipotéticamente metiendo el vaso en el mechero, como yo no puedo meter la célula, pero el concepto es ese. Cuando ustedes quieren ir contra algo entrópico, tienen que literalmente agarrar el vaso y meterlo dentro del mechero. Meterle calor. Pero cuando ustedes van a favor de la entropía, generalmente, energéticamente el proceso fluye. Por eso la vida es entrópica. La entropía, hágase una idea, es un concepto termodinámico, pero que pasa a ser filosófico, porque hay una teoría del fin del mundo del caos entrópico, que dice que como todo va a la entropía, va a llegar a un punto que el planeta no va a aguantar y va a reventar nomás. Pero es así, porque alguien podría decir, ya sabéis que no seamos tan entrópicos, pero si dejamos de ser entrópicos, se acaba la vida. O sea, no tenemos cómo regularlo en términos prácticos, ¿ya? Ahora, ¿qué me interesa a mí de esta parte? Me interesa que lo que nosotros hacemos en la bioquímica, y aquí es donde está la clave para entender este proceso, y por eso les digo yo que esto es 1 más 1 es 2, no es nada del otro mundo ni pensado. Es que, como yo les decía recién, yo no puedo hacer esta, o sea, la puedo hacer, pero es demasiado complejo en un sistema biológico. Nosotros simplificamos un poquito esto, y lo que nosotros hacemos es utilizar la reacción que está ahí arriba. Esa reacción que está ahí arriba. ¿Qué dice la reacción que está ahí arriba? Que yo puedo calcular el delta G a partir de una reacción que me relaciona el delta G y la constante de equilibrio de una reacción química. Si ustedes se acuerdan o no se acuerdan, si yo tengo la siguiente reacción química, A más B para dar C más D, eso, da lo mismo una reacción cualquiera. ¿Cómo se define una constante de equilibrio? También se anota Kc, por si acaso. ¿Cómo se define? Se define como la concentración de los productos multiplicado, esto se multiplica, cada una elevada a su coeficiente estequiométrico, generalmente 1 o es 2, dividido por la concentración de los reactantes. Vuelvo a insistir, en serio, esto es 1 más 1 es 2, no tiene otra explicación. Esto yo puedo tener 3 posibilidades. Por eso les digo, no hay más, son 3 opciones. ¿Cuál es la primera opción? Vamos a hacer un ejercicio. Imagínense que yo les digo que adentro de esta sala está ocurriendo una reacción química de esas características. Y resulta que ustedes llegan, entran y ven 1 millón de C y 1 millón de D. Un A y un B. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué están viendo? 1 millón de este y 1 millón de ese. Vamos a hacer como que están elevados a 1, no nos vamos a complicar la vida.
es 1 por 10 elevado a 6 por 1 por 10 elevado a 6, o sea, 1 por 10 elevado a 12. N, o sea, un número, millones de millones. Dividido por 1, porque 1 por 1 me da 1. ¿Cuánto les da esto? 1 por 10 elevado a 12. Por favor, ¿qué me pueden decir de eso? La concentración de reactante, o sea, hay más reactante que producto. Perfecto, entonces tú me estás diciendo que la reacción ocurre. Hay más productos que reactantes. O sea, la reacción ocurre. ¿Por qué ocurre? Porque están los productos por sobre los reactantes. Y en infinitamente más. ¿Me siguen o no? ¿Estamos? Ya. ¿Cuál es la otra opción? El opuesto. Que yo entre a la sala y diga, ah, no, pues aquí hay 1 millón de A, 1 millón de B, un C y un D. Viene el contrario. Y ahí, ¿qué les va a pasar? Que va a quedar 1 partido por 1 por 10 elevado a 6 por 1 por 10 elevado a 6, y eso les va a dar 1 partido por 1 por 10 elevado a 12, 1 por 10 elevado a la menos 12. O sea, un número infinitesimalmente chico. ¿Qué le está diciendo esa constante? Que en el fondo, todo lo que está ahí son reactantes. En español, la reacción No ocurre. no ocurre. Y yo puedo entrar 100 veces a la sala No, y no va a ocurrir. ¿Cuál es el caso intermedio? Que yo entre a la sala y hay 1 millón de A, 1 millón de B, 1 millón de C y 1 millón de D. O sea, son todos iguales. Y cuando son todos iguales, esto me da 1. Eso se llama equilibrio. Digamos en este término, en química, digamos. No hay otra opción intermedia. Alguien me va a decir, oiga, ¿y qué pasa si en vez de ser tan extremo, usted entró a la sala y habían 10A, o sea, 10C, 10B, 9 y 9, o sea, la diferencia es 9 y 10. Bueno, les va a dar 1, algo. Sobre 1 ya implica que hay más productos que restantes. Entonces, ahí ustedes lo que hacen es tener un análisis de decir que cuando la constante de equilibrio es mayor que 1, 1,1, 1,2, 100, 1 millón, 1000 millones, 10.000 millones, 100.000 millones, trillones, lo que sea el número mayor que 1, eso implica que esto es espontáneo. ¿Qué entienden por espontáneo? Se da la reacción. Se da la reacción química. Porque hay una palabra que confunde y es espontánea. ¿Qué significa espontáneo? No, sácate el termodinámica de la vida y defíneme espontáneo desde el punto de vista del diccionario. Que se da al instante. ¿Ah? Que se da al instante. ¿Se da qué? Al instante. Eso se llama instantáneo. ¿Se da solo? Cuidado. Por eso quería llegar a este punto, porque esa es la típica confusión. ¿Qué significa espontáneo? ¿Nunca han escuchado el término, oye, te risa espontánea? Sin aviso. ¿Se ríe por sí? ¿Se ríe sola? ¿O se ríe solo? Espontáneo, no, tampoco es inmediato, porque inmediato es esto. ¿Ocurre de forma natural? Exacto. Espontáneo es que ocurre de forma natural, no hay nada que hacer para que eso ocurra. Va a ocurrir. Pregunta, ¿ocurre rápido o lento? ¿A lo mismo? Yo les puedo vender. Este es un generador de dinero espontáneo. Y ustedes van a decir, ah, se lo compro, $1 millón. Les va a generar 100 millones de dólares. Pero en la letra chica dice que se demora 350 años. Se van a morir esperando. Entonces, ¿es espontáneo? Sí. ¿Es instantáneo? No. Cuidado. Espontáneo significa que ocurre por sí solo, pero puede ser eternamente lento. Puede ser muy rápido. El contrario, bueno, espontáneo. La otra concepto es que libera energía. Explosión, se calienta. Por el otro lado, acá, ustedes tienen constante de equilibrio menor que 1.
¿Qué significa eso? No espontáneo. Aquí cuidado, no espontáneo, no ocurre por sí solo. No se cuestione si es rápido o es lento. Es no espontáneo, no ocurre, no tiene velocidad, nunca va a ocurrir. Requiere energía. Y aquí aparece un término, bueno, que se me olvidó. Exergónica, endergónica. Esto se llama equilibrio. Extrañamente el equilibrio, cuando ustedes ven una célula que está en equilibrio, es porque esa célula está muerta. No existe el equilibrio en la vida biológica, es imposible. Porque si no, no creceríamos nada. ¿Estamos? Ustedes pueden tener una reacción en equilibrio, pero procesos grandes no existen en equilibrio. Entonces, ¿dónde está la filosofía de una célula de vida? Pregunta. ¿La célula tiene procesos así? Obvio que tiene procesos así. ¿Y qué tiene que hacer? Transformarlos en espontáneos. ¿Cómo los transforma en espontáneos? Metiendo ATP. Lo que usted dijo de la bomba sodio potasio. Si uno analiza la bomba sodio potasio, la bomba sodio potasio está acá. Si tú tomas una bomba sodio potasio, la metí en una célula, generáis algo igual a una célula, ¿qué tiene que hacer una bomba potasio? No funciona. Salvo que tú metas energía, porque cuando tú le metes energía, la pasas del estado no espontáneo al espontáneo. Pero la pregunta que ustedes tienen que resolver es, ¿quién pagó eso? ATP. Esto, yo estoy de acuerdo con la educación gratis, pero no existe la educación gratis. Eso quiero que lo sepan, inclusive en la universidad estatal, alguien tiene que pagar los sueldos. O sea, ¿quién paga la educación? Todos los impuestos nuestros. Acá es lo mismo. Nada es gratis. Lo que es espontáneo, pero lo que no es espontáneo hay que transformarlo en espontáneo metiéndole lucas. Entonces ahí está el juego. ¿Cuál es el juego? Que la célula va mezclando las cosas espontáneas con las no espontáneas. Y va haciendo transferencias de energía que se llama. ¿Cómo? Con esta molécula llamada ATP. Por si acaso. ¿Ya? Entonces, esto, y aquí hay que tener mucho cuidado, por eso les digo, esto se aprende de memoria. Este proceso, si yo voy a la fórmula con el delta G, me genera un delta G negativo. Este proceso me genera un delta G. Esto es todo un tema para nosotros. Y yo les voy a contar por qué. Para nosotros cuando estudiamos, cuando yo estuve en la universidad, yo tuve un curso de termodinámica que se llama físico-química para nosotros. 1 y 2. En el 2 veíamos esto nosotros. Todo esto. Para mí fue todo un tema esto, porque hacer la relación de números negativos con liberación de energía es súper difícil, porque lo que uno dice, si me libera energía es positivo, es como cuando uno tiene plata. Pero hacer la relación contraria es súper complejo, tener esa relación metida, digamos. Pero háganla, es así. Mientras más negativo y más grande es un delta G, más plata les queda. Porque eso significa que libera mucha energía al medio. Mientras más positivo y más azul son los números de un delta G, más en contra van y más plata van necesitando. Entonces ustedes se van a dar cuenta de algo en el metabolismo. Que yo les voy a decir, esta reacción es irreversible. Y ustedes van a ver el delta G, y el delta G va a ser tan grande, tan espontáneo, que la célula en realidad no va a invertir lucro en tratar de devolverse. Porque no le es económicamente factible. Entonces prefiere hacer otro camino, por darle un ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se juega esto? Esto se juega así. ¿Entendemos este proceso? Perfecto. ¿Entiendo que hay reacciones que son espontáneas y no espontáneas? Perfecto. ¿Cómo se hace el juego? Simple. El juego se hace sumando lo que yo gano en una reacción a otra que yo necesito.
Porque la termodinámica tiene una ciencia, es una ciencia súper importante y súper utilizada, pero tiene una gran ventaja. Y es que la termodinámica siempre ve el punto de inicio y el punto final. A ella no le interesa cómo llegaron ahí, porque los procesos se van sumando. Entonces, por ejemplo, si yo soy la energía, la reacción 1 y liberé un montón de energía, y delante mío viene la reacción 2 que está media apagadita, ¿qué va a hacer la reacción 2? Va a utilizar esa energía para prenderse y activarse. Por ejemplo, la bomba sodio de potasio, ¿qué es lo que hace? Toma ATP, pero ahí pues, no le puedo tirar ATP a 5 kilómetros de distancia, tiene que ser in situ, tiene un sitio. Ella se echa el ATP encima y ahí el ATP explota, digamos, y libera la energía. Ahora la pregunta que uno se hace es la siguiente: ¿ese ATP de dónde sale? Del metabolismo de la glucosa. Entonces uno se tiene que preguntar, o sea, ¿eso quiere decir que el cerebro siempre está agregando glucosa? Bueno, claro, pues, hagan un experimento, métanse debajo del agua, dejen de respirar 5 minutos y después me cuentan qué les pasó. Probablemente no van a poder contármelo porque se van a morir. ¿Y eso es por qué? Porque la gente dice, le deja de llegar oxígeno al cerebro, y es verdad. Pero además de oxígeno, le dejan de llegar nutrientes. Ahora, ¿por qué oxígeno? Porque para degradar glucosa, ustedes vieron la primera reacción que yo puse, necesito oxígeno, pues aeróbico. Entonces deja de degradar glucosa para el cerebro, porque no tiene oxígeno. Al no tener oxígeno, no degrada glucosa, no formo energía, no hago sinapsis, me muero, porque el centro respiratorio se apaga. Entonces no le llega la señal al corazón que tiene que bombear sangre. y eso se llama paro Cardiorrespiratorio. cardiorrespiratorio. Tan simple. Desde el punto de vista de la degradación de lípidos o proteínas, Es que el cerebro es un gran problema. ¿qué rápido? No. Tú tienes a nivel del sistema nervioso central, hay una barrera que se llama hematoencefálica. Es una barrera física de células que hacen que tú no puedas pasar lípidos ni proteínas barriales. Entonces, en resumidas cuentas, el cerebro no recibe lípidos ni recibe proteínas como fuente de energía. Solo recibe glucosa. Y como plan B, recibe, que lo vamos a ver, lo que se llama cuerpo cetónico. Ahora, recibas glucosa o recibas cuerpo cetónico, el gran problema es que los dos son aeróbicos. Entonces, si no recibís oxígeno, no hay nada que hacer. Bueno, porque no tenéis cómo hacer el proceso metabólico completo, digamos. ¿Sí? Entonces, voy a poner ejemplos puntuales. Otra cosa para que entiendan el juego. Vamos a hacer... Por favor, quiero que ahora me pongan atención y después copien, porque prácticamente, si no me equivoco, vamos a terminar acá con la materia. Sí. Miren. Esto es lo que vale un ATP. Vamos a hacer un juego. El ATP es la moneda energética de cambio de una célula. Esto cuesta O menos 30,5 kilojoule mol. Lo único que cambia son las unidades, el valor es el mismo. Pónganle un valor. O sea, háganse el siguiente juego. Ya, ¿cuánto cuesta un ATP? 500 pesos. Eso me da 500 pesos. O sea, menos 7,3 equivale a 500 pesos. Entonces, ¿en qué consiste este juego? Simple. El cerebro y todos los órganos dependientes de glucosa, que son prácticamente el 90% que tenemos, para degradar glucosa necesitan hacer esta reacción. Glucosa más PI me da glucosa 6-fosfato más agua. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que hacen? Cuando toman la glucosa de la sangre necesitan ponerle una marca para que esa glucosa no se devuelva a la sangre. Como decir, es mía, la voy a degradar
Voy a transformarla en energía. ¿Cómo lo hacen? Toman fosfato y se lo pegan. ¿Quién lo hace? Una enzima. ¿Cómo se llama la enzima? Exoquinasa. Pregunta. ¿Cómo va la película hasta ahí? Súper. Tengo glucosa, tengo fosfato, la enzima está, démosle. Un detalle. ¿Cuánto vale el delta G de esta reacción? Pues es súper importante. ¿Cómo creen ustedes que es? ¿Positivo o negativo? Estamos diciendo que es la reacción química que parte el proceso metabólico de degradación de glucosa. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿no es Negativo. cierto? Tendría que ser negativo porque si es positivo, no ocurre. Y si la primera reacción que yo pretendo degradar glucosa no ocurre, ¿qué le va a pasar al resto? Chao. Ya. ¿Cuánto vale? Más o menos. Lo voy a poner en caloría, en kilocalorías, para que más o menos lo entiendan. Vale alrededor, no recuerdo fijo los números. Si no mal no recuerdo, por ahí. Pero positivo. Hagamos el ejercicio. ¿Cuánto valía el 7,3? 500 pesos. Ya. 4. Es más o menos casi la mitad. ¿Cuántos son? 250 pesos. Voy a ponerlo así. Voy a redondear el número para que no se complique. Pero aquí está el detalle importante. ¿Qué signo? Entonces, ¿cuál es la pregunta que se tienen que hacer? ¿Me tengo que sacar los 250 del bolsillo o van a caer al bolsillo? Eso es lo que tienen que responder. ¿Qué van a hacer acá? Sacar los 250. O sea, yo tengo que pagar 250 pesos para que esa reacción ocurra. Mientras yo no los pague, chao, se mueren. Y podrían estar, o sea, voy a poner un ejemplo que es verdad. Mientras ustedes no los paguen, se extinguió la raza humana, se extinguieron los animales y se extinguió la vida en el planeta. Es así de heavy porque es así realmente. Sabemos que no ocurre, pero hipotéticamente. ¿Qué hago entonces? Lo que yo hago es decirle a la glucosa y a la exoquinasa, mire, no tome el fosfato del agua, quíteselo al ATP. Porque yo se lo aseguro, mire, el ATP es tan fácil, es más fácil que la tabla del cero. Más fácil que la tabla del cero. Se va a poner al lado de usted y le va a entregar el fosfato. Nosotros mostramos todo que éramos malos, decíamos, amiga, la foto carnet, se entrega 5 minutos. El ATP no puede tener el fosfato en su poder porque es inestable, lo entrega inmediatamente. Ahora, si ustedes lo ponen en el medio del mar o al lado de una molécula, lo va a entregar igual. O al medio del mar o a la molécula, donde esté. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso están las enzimas. Porque la enzima en el sitio activo toma este ATP, toma esta glucosa y lo deja apretadito. Entonces el ATP libera el fosfato, pero lo libera al del lado. Le decía yo, usted a lo más. Porque no tiene otra opción. Eso hace la enzima. Le da como el nichito de amor, me decía un profe. No tiene otra opción, no tiene que, ¿cómo mirar para el lado? No hay nadie al lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? En el fondo, ustedes van a tomar ATP, se va a hidrolizar, me va a formar ADP más PI. Aquí está la gracia. ¿Cuánto me libera él? O sea, esos son 500 pesos. Ojo, ese es el único detalle. Esto funciona como si tuviéramos solo monedas de 500, no hay vuelto. Entonces la célula, ¿qué hace con el resto de la energía? Se disipa. Por eso somos 75% agua. Porque si no andaríamos pegados a los 100 grados de calor por el tema de la disipación de energía que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que en el fondo, quien le pasa el fosfato a la glucosa es el ATP.
Pero ¿cómo se lo pasan? Con energía. Entonces, ¿qué ocurre? Que ustedes, esto se va, porque no es que se vaya porque no existen, sino que como están a ambos lados se anulan. Entonces, ¿qué ocurre? La glucosa, ¿con quién reacciona? Con él. No reacciona con el P, reacciona con el ATP. Le pide el fosfato, él se lo entrega porque en realidad él no hay que pedírselo, espontáneamente lo entrega. ¿Y en qué se transforma la glucosa? Más. Y aquí está la clave. Esta nueva reacción, ¿cómo es? Bueno, la suma de estas dos, menos la suma tal cual. Si yo sumo más 4 menos 7,3, me da menos 3,3. Si yo lo redondeo a los números que yo trabajé, aproximadamente. Pero aquí está la clave. Me quedan a favor. Ahora, el detalle es que esto, aunque está a favor, se libera, se disipa, se pierde. No lo puedo meter en otro lado y guardarlo, no, se pierde. Pero lo que ustedes consiguieron es fantástico porque sintetizaron la glucosa 6-fosfato, dieron el primer paso y empezaron la degradación de carbohidratos a expensas de un ATP. Ahora, para un poquito ir avanzando en las ideas, a ustedes se dan cuenta que el metabolismo funciona como una empresa. Si yo te digo a ti, hagamos un negocio, ¿qué tenemos que hacer primero? ¿Sabes que necesitamos droga o una cosa por el estilo? Meterle lucas al negocio. Entonces tú yo te decís, mira, pongamos 10 lucas, tú 10 lucas, yo tenemos 20 lucas. Perfecto. ¿Qué pasa si, miren lo que les voy a decir? Porque uno ve mal el negocio, lo ve mal, pero no es tan malo. Imagínate, yo digo 10 lucas, 10 lucas. Perfecto. ¿Qué pasa si yo en 2 segundos te devuelvo 20 lucas? ¿Cómo es el negocio? Es que eso hace una célula. Trabaja con, porque claro, 10 lucas no es nada, te vas a ganar 20 lucas. El tema es cuánto metí al negocio. Pues si claro, si tú me dijiste metí 19 lucas y me devolviste 20, ya está bueno, pero ya. La célula trabaja con números pequeños. Es como 10 lucas y te devuelve 20 al tiro. Esa es la ventaja. Así. Por eso es muy bueno el negocio. Lo que pasa es que uno se pierde porque la cantidad de pesos son tan pequeñas que uno dice, ah, pero si le meto 2 y me da 4, no es nada 4 ATP. No, pero piensen en lo que metieron. 2. Piensen en lo que ganaron inmediatamente. 4. Duplicaron. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué negocio les duplica la inversión en un segundo? ¿Saben lo que andan drogas? ¿No es cierto? Los legales ni uno. Eso multiplíquenlo por un tejido donde hay millones de células. O sea, ya no son 10 lucas, son 10 millones de... ¿Me entienden? Porque cada célula gana 10 lucas en el fondo. Por eso las células tienen que vivir comunitariamente. Porque al final el costo que tiene el músculo para correr es gigantesco, pero no lo maneja una célula, lo manejan millones de células. Porque cada una aporta un poco. Pero tiene que aportar. Ese es el tema. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a hacer el último, digamos, ejercicio al revés. Imagínense que yo tengo lo contrario. Tengo una molécula X, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la creatina es un buen ejemplo. Estábamos hablando de creatina recién con usted. La fosfocreatina, ¿qué es lo que es? Es una molécula que sirve para almacenar energía a nivel muscular. ¿Por qué se usa? Porque es un muy buen sistema de obtención de energía. ¿Cómo funciona la fosfocreatina? La fosfocreatina ustedes la tienen en el músculo y esta cuestión es súper sencilla. El ejemplo que yo les di a ustedes de que, por ejemplo, yo le pego un palazo como a la Nicole. Como la conozco, tengo confianza para hacerle la broma. ¡Pum! Y claro, ellos dos rajaron. Bueno, el instante cero, del 0 al 1 segundo, olvídense que consumieron glucosa porque no alcanzan. Es tan rápido que no alcanzan. ¿Qué es lo que consumió ese músculo? Fosfocreatina. Está ahí, adentro. ¿Qué es lo que hace el músculo con la fosfocreatina? Lo que hace con la fosfocreatina
es que como es una molécula tan exergónica, tan espontánea, que libera tanta energía, miren lo que hace. La rompe y genera creatina. Por eso la creatina está elevada en el caso supervital, porque generalmente cuando hay dos trastornos metabólicos que elevan la creatina. Primero, cuando tienen falla metabólica y degradan mucha proteína, sube la creatina y la urea. Pero el segundo trastorno es que generalmente, por eso yo me pierdo cuando no me hacen un examen de orina, porque la creatina no puede salir en orina. Cuando sale en orina, significa que hay insuficiencia renal. Que puede ser crónica, aguda, puede ser una infección, una nefritis, eso ya lo va viendo uno clínicamente. Pero la aparición de este tipo en el pipí es clave para decir insuficiencia renal, o nefritis, pielonefritis, o una infección urinaria cotosa. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo aparece en forma normal? Voy a poner un ejemplo. Un perrito del caso de usted, un perro. Si a ustedes les llevan un galgo y corre carrera, le va a salir la creatina y le va a orina. Porque eso es normal en los deportistas. Pero si tienen un perrito de chalet, no sale creatina. Eso es pura clínica. ¿Ya? Por si acaso. Bueno, más fosfato, o sea, rompen este enlace que está acá. ¿Cuánta energía liberan? Menos, creo que son 11 kilocalorías mol. O sea, si lo llevan a mi escala de pesos, son aproximadamente 750 pesos. Ojo. Ya. O sea, liberan mucha energía. Piensen, y yo siempre les digo, chicos, acuérdense del ATP. El ATP es la marca de ustedes. Quina. Eso es lo que ustedes la marcan. Cualquier cosa que libere menos de quina, libera, pero no es muy buena. Cualquier cosa que libere más de 500, más de 7,3, es muy bueno. Porque libera más que un ATP. El ATP es la moneda. Pregunta. ¿Qué puede hacer el músculo con eso? Nada, pues si necesita ATP para la bomba sodio de potasio igual que la neurona. Entonces, ustedes le pueden decir al músculo, tengo lleno de fosfocreatina, y el músculo le puede decir, ¿y a mí qué? Entonces, ahí es donde ocurre el traspaso de energía. Porque en el fondo la fosfocreatina, ¿a quién le traspasa la energía? Al ADP. El ADP es súper estable, ese sí lo pueden dejar eternamente guardado. Le traspasa al ADP, que con un fosfato se transforma en ATP más agua. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto necesito? Más 7,3, o sea, estamos hablando de 500. Si ustedes restan y hacen la resta, se va a ir esto, esto y esto, y les va a quedar que la fosfocreatina, ¿a quién le traspasa el fosfato? Al ADP. Se transforma en creatina más, y este tipo es el que va a la contracción muscular. ¿Cuánto vale esto? La suma. Menos 3,7. En mi escuálido sistema, para no complicarnos, 250 pesos. Pero a favor. Miren lo siguiente, y aquí quiero que hagamos el último análisis. El resultado final de esta reacción, ¿cuánto ganaron? Pero ¿cuánto tuvieron que invertir? 500. O sea, no ganaron plata. Uno ve que gana, pero en realidad metió quina y obtuvo 250. No es negocio. Tanta manera que te devuelvo 5. No es negocio. Pero ¿cuál es el negocio aquí de la célula que hizo el proceso? Esto es lo que yo siempre les voy a dar ejemplos así, que después metiendo como mis ideas políticas, pero bueno. Esto es lo que en Chile no se entiende. Hay ciertas áreas en donde no se significa ganar plata. El transporte público no se puede ganar plata, porque es público y es un bien nacional. Miren lo que pasa en el metro.
Chile tiene que perder plata en el metro y en las micros, tiene que ser estatal. En la educación, invertir, no hay que ganar. Lo mismo en la salud. Por lo menos hacen los países que uno ve los ejemplos, digamos. Noruega, Suecia, Francia. Eso es lo que hacen. ¿Dónde gana plata en los países? Chile, en el cobre. ¿Dónde está el problema con el cobre? Que estamos exportando barro, o sea, no tiene ningún agregado. Yo les quería contar esto. La semana pasada fui a un seminario de nanotecnología. Fíjense lo siguiente. Hay dos cosas, pequeño paréntesis, pero para que se asusten. Hay dos cosas que van a pasar en Chile. Ustedes probablemente, o sea, yo no me acuerdo, ni ninguno de ustedes se acuerda, pero lo saben. ¿Se acuerdan del nitrato de plata? ¿El salitre? Bueno, a principios del siglo XX, un químico alemán, no me acuerdo el nombre, se le ocurrió hacer la reacción de amoníaco con plata y formó nitrato de plata sintético. Ganó un Nobel. Y se cagó una economía completa como Chile, porque nos fuimos al hoyo. Vean la salitrera, ese es el ejemplo. Hoy día, Chile vive del cobre. ¿Para qué se utiliza el cobre principalmente? Conductor, circuito de electricidad, lo que sea. Grábense, anótenlo. Grafeno. 7 veces más conductor que el cobre. Más liviano, más dúctil, más resistente, mejor. Por donde lo miren. O sea, para el hombre o para quien sea, la pareja ideal las tiene todas, tiene plata, tiene todo. Todo lo que a ustedes se les ocurra, lo tiene el grafeno y no lo tiene el cobre. ¿Cuál es el problema? Que es más caro que la cresta. Pero ¿cuál es el problema? Que si ustedes miran la curva del costo del grafeno en los últimos 5 años, va a bajar. ¿Cuándo va a quedar la cagada? Literalmente, se lo digo en buen español. Cuando el grafeno valga lo que vale el cobre, $3. Va a llegar ese momento. Puede que no sean 20 años, puede que sean 10, puede ser 20, no importa, pero va a llegar. Y cuando llegue, nos va a mirar mierda de nuevo. ¿Dónde está el problema de Chile? Yo me dedico a esto, chicos, yo trabajo en ciencia, pero más en la aplicación. Y eso es lo que estamos tratando de luchar. ¿Dónde está el problema? Chile exporta el cobre a $3 aproximadamente la libra. 500 gramos. Medio kilo de cobre. El óxido de cobre, un compuesto un poquito más evolucionado, ¿cuánto cuesta la libra? 10. Échale. 10. Chile lo compra China. Generar óxido de cobre es más fácil que la cresta. Sí, harta inversión, pero es muy fácil. O sea, Chile podría ganar bastante generando óxido de cobre. ¿Dónde está el problema? Que hay que invertir. Y como esa inversión no es a corto plazo, sino que es a mediano plazo, porque implica formar gente, pagar mejores sueldos, un montón de cosas, preferimos vender cobre pelado, más fácil, más inmediato. Es triste, pero es cierto. Estos son números reales, no lo estoy inventando. Son la triste realidad nuestra. Hoy día tenemos el segundo cobre. ¿Cuál es nuestro segundo cobre? ¿Y qué hicieron los pelotas? Disculpen que me exprese así, pero que me da rabia. ¿Qué hicieron? Lo van a vender una de las empresas extranjeras y nosotros nos vamos a quedar con nada. Probablemente nos van a pagar $3 por la libra y después lo van a vender a $180. Y esa es la explicación de por qué China crece al 8 al 9% y el país que es. Y nosotros seguimos siendo lo que somos y todavía estamos peleando si tenemos educación gratis o no tenemos educación gratis, si vamos a tener salud, si liberamos a las mujeres de la persistencia del embarazo, entonces no van a quebrar la ISAPRE, entonces nos van a subir el plan, puras pelotudeces. No digo por liberar a las mujeres del embarazo, que tiene que ser. Chile es el único país del mundo que trata el embarazo como una enfermedad, no siéndolo. Pero todavía discutimos cosas medias de las cavernas. Pero es porque nos han metido este tema
de la inmediatez. Un ejemplo aparte para que lo analice. Ahora, fíjese que ¿cuál es el pensamiento del chileno? Pero bueno, de aquí a que el café no cueste los alcoholes yo no voy a estar vivo. Eso es lo que pensamos, ¿cierto? Y me siento en mi hijo y en mis nietos. Pues me da lo mismo, si mi nieto tanto tiene que comer los mocos después, yo ni lo voy a ver. Así pensamos, ¿no? Eso, porque nunca hemos tenido un concepto de sociedad, de vivir en sociedad. Siempre pensamos en lo que yo quiero. Me compro un auto grande, contamino más, me estaciono al lado del otro, le paso el auto por encima, le tiro el auto. Para eso pago. Para eso pago. ¿Sí? Me pusieron rojo, paso con rojo, ¿qué tanto? Pago. Si yo soy choro. Y aquí mientras más grande el auto, más chico el guante al lado, porque más le pongo la pata encima. Mientras más bacán el celular, yo sé que mucha gente no le pasa, pero hay mucha gente que, no sé si se han fijado, yo no lo hago por razones obvias, que por ejemplo a mí me pasa reuniones con gente importante de repente, o con gente que pesa menos que un paquete de cabrita, lo primero que hacen, celular en la mesa, una hueá grande así, porque aquí vengo yo, y después uno se da cuenta que pesa, pero menos que un paquete de cabrita. Y el celular es prepago, no tiene internet, me ha pasado un montón de veces. Oye, por ejemplo, trae un gallo que el celular heavy. Oye, ¿sabes que yo no tengo internet por dejar de recordar? Es que no, que yo no tengo internet tampoco. Vale. Ya, volvamos a lo nuestro. ¿Dudas con esto? Vuelvo a insistir. ¿Este proceso gané plata? Sí, en la apariencia. Porque en realidad metí más plata de lo que obtuve. Pero ¿qué es lo importante para la célula? Que el proceso se llevó a cabo. ¿En este proceso gané plata? Sí, pero aquí sí que gané plata. Porque aquí liberé, o sea, nunca metí plata en mi bolsillo. ¿Se dan cuenta? Esa es una diferencia que ustedes tienen que hacer. Estas dos reacciones, si yo las miro, son espontáneas. Liberan prácticamente lo mismo. Pero para su ejecución, en una le tuve que meter ATP y en la otra sintetizo ATP. Entonces, ¿dónde está el análisis que ustedes van a tener que hacer en metabolismo? El primer análisis que tienen que hacer, ¿cómo son? Espontáneos. Insisto, si redondeamos los números, van a decir, son iguales. Perfecto. Pero si van a la reacción como tal, aquí gastan un ATP y aquí ganan un ATP. Entonces estos 250 tienen que sumarle quina más que gana. Entonces en la realidad, aquí perdí 250 y aquí gané 750. Que no se ve, pero esa es la suma. Ahora yo vuelvo a insistir, la célula no hace estos cálculos. La célula solamente le interesa que ocurra. Que yo vuelvo a lo de las políticas públicas. Yo no puedo hacer un cálculo tan extremadamente de que gano o no gano con el transporte público, porque a mí lo que me interesa es que la gente produzca, que el huevón que vive en Puente Alto no se demore 2 horas en llegar a la pega y 2 horas de vuelta 4 horas y pierda 4 horas, sino que esas 4 horas las invierta en estar con su familia y que sus hijos estén mejor y que la educación en su casa sea mejor, porque así gano más. Eso es lo que acá no piensa. Si es así, yo voy a estar, en vez de 4 horas, 1 hora viajando, tengo 3 horas para producir otra cosa. Si yo estoy 3 horas menos metido dentro de un vagón del metro, de una micro, ¿cuánto es la probabilidad de tirar bicho y enfermarme? Menor, pues. Menos contagiado en invierno. Si todo suma, lo que pasa es que eso no se ve. Nadie lo ve. Porque no son lucas inmediatas. ¿Dudas de esto? Entonces aquí está la clave. Esa es mi clave. Esa es la molécula que me marca el límite. Todo lo que sea mayor que él es muy espontáneo y genera muchas dudas. Todo lo que sea menor es espontáneo, va a ocurrir, pero nunca me va a dejar nada a mí.
Y ahí hay una gran diferencia. Perdón, esa gráfica es constante, no va a cambiar. ¿Esa? Nada, Es eso, un esquema que no... eso te muestra una escala de energía. Te muestra una escala. ATP está aquí. Si tú tienes mayor que el ATP, en cuanto a kilojoule o a calorías, joule, cualquier molécula que sea más que el ATP te puede liberar energía para sintetizar ATP. ¿Por qué esta no? Pongamos este ejemplo. Imagínate, la glucosa 6-fosfato o el glicerol, que es un derivado, por ejemplo, del metabolismo de ácidos grasos. ¿Cuánto vale el glicerol? Redondeamos. Menos 15. ¿Cuánto me cuesta un ATP? Menos 30. Entonces, ¿dónde está el problema con el glicerol? ¿El glicerol como tal me libera energía? Sí. Pero si yo trato de acoplarla al ADP, la suma final me va a dar positiva. ¿Y qué pasa cuando el delta G final es positivo? La reacción no ocurre. Pues entonces voy a transformar una reacción espontánea en una no espontánea. Y eso nunca va a ocurrir en una célula. Por eso siempre los que forman ATP son más grandes que el ATP. Porque liberan más energía que lo que yo requiero para sintetizar ATP. Entonces con lo que me sobra hago espontaneidad y con lo que otro formo ATP. ¿Estamos? Ya. Entonces el 5 es diciendo que... Por ejemplo, ¿cómo son estos ejercicios? ¿Cómo se los imaginan? Por ejemplo, ¿cómo se imaginan un ejercicio de eso? Yo les puedo dar 3 moléculas. Les puedo decir, por ejemplo, glicerol fosfato, glucosa 1-fosfato, y les puedo decir fosfoenol piruvato. Les doy los datos de la hidrólisis, es decir, cuánta energía me liberan ellos. Los 3 liberan. Esto está en kilojoule mol. Este, menos 15. Este, menos 16, si no me equivoco. Y este, menos 60. Entonces, lo que uno pregunta es, por ejemplo, de estas 3 moléculas, a partir de cuál puede sintetizar ATP. Entonces, ¿ustedes qué tienen que saber? ¿Cuánto cuesta un ATP? ¿Cuánto me cuesta sintetizar un ATP? 30,5, parece que están o en joule o en kilocalorías. Esto está en joule. Esos datos se entregan en la prueba por si acaso. Entonces, pero ustedes tienen que tener la idea. Ustedes saben que un ATP cuesta menos 30,5. Eso tengo que meterlo en el sistema. ¿Me alcanza? No. No, porque me aporta ni la mitad. O sea, la mitad. ¿Me alcanza? No. ¿Me alcanza? Sí. Sí, este me sobra, o sea, este me podría hacer casi todo. En realidad, este son 62, por si acaso. O sea, ese alcanza todo. Entonces la pregunta es, ¿de cuál de las 3? Exacto. Ahora, ¿dónde está el concepto? Ese es el concepto. Por eso hay que tener ojo. Uno ve estos números. Ah, eso es espontáneo, sí, es súper espontáneo. Ah, puedo sintetizar ATP. Las pinzas, ni una posibilidad. Es distinto ser espontáneo a ser espontáneo y sintetizar ATP. Porque ser espontáneo significa voy a ocurrir por sí solo y libero energía.
Ser espontáneo y voy a sintetizar ATP significa ser cabrón. Yo soy bacán. Libero energía y libero tanta energía que me da para un ATP. Para que ustedes se hagan una idea, en una célula deben ser 5 o 6 reacciones así. Que puedan decir, yo libero energía y además sintetizo ATP. No son más de 5 o 6. De las miles que hay. En una célula o millones de reacciones, ¿cuántas reacciones son espontáneas? Cientos. ¿Cuántas sintetizan ATP? 5 o 6. No más. Porque insisto, el peso para sintetizar un ATP y además ser espontáneo es gigantesco. O sea, tengo que realmente liberar mucha energía y eso es muy difícil hacerlo. ¿Estamos? Ahora, ni hablar, que ustedes me digan, yo pongo la glucosa y les pongo un delta G de más 45. O sea, cuando aparece un signo positivo ni se lo cuestionen, no sirven para nada porque a esa cuestión hay que puro darle energía. Recuerden, los signos positivos, yo tengo que sacar plata del bolsillo para que ocurra. Ni se cuestionen por la sintetización de ATP. O sea, es como tener, no sé, un hijo que no trabaja y que no aporta nada. Yo me acuerdo que cuando le decía a mi papá, algún día voy a independizar. Independízate, como me decía. Ahí te quiero ver. Y es verdad. Cuando uno tiene que pagarse todas las cuentas. Porque dice la casa que el papá le siga pagando las cosas, es fácil. O vengo a planchar, vengo a comer de vez en cuando. No, acá, por eso les digo, es todo o nada. No pueden equivocarse porque estas cosas, saber conceptos de positivo, negativo, perfecto, entiendo. Negativo, tengo un margen, 30,5 en joules, 7,3 calorías, kilocalorías. Todo de ahí para arriba me puede sintetizar ATP. De ahí para abajo, ni una posibilidad. ¿Sí? Ya. Pasamos listo y nos vamos.